Conexión Red Digital. Solo por ATN Televisión. Todo lo nuestro. El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni de violencia. ATN Televisión. Todo lo nuestro. Historias que vale la pena contar vuelve nuevamente al municipio de El Zulia. Hoy para contar una historia muy importante, Carlos Elí Guevara, el director de la emisora comunitaria y de igual manera de muchas asociaciones que más adelante nos contará. Acompáñenme. En el municipio de Convención, el 8 de octubre de 1958, nace Carlos Elí Guevara Angarita, hijo de Irene María Angarita y Eleuterio Guevara Meneses, de cuya unión nacieron 17 hijos. De raíces campesinas, Carlos, con sacrificio y esfuerzo, decidió estudiar desde muy pequeño con uno de sus hermanos y formarse a través de la radio, para aquella época, concretamente a través de la emisora Sutatensa. Fue allí donde comenzó a crecer y a educar desde este medio. Hoy nos abre las puertas de la emisora Armonía Estéreo, ubicada en el municipio de El Zulia, para compartir su historia que vale la pena contar. Nos encontramos en las instalaciones de la emisora Armonía Estéreo del municipio de El Zulia, donde muy amablemente Carlos, su director, nos abre las puertas para que podamos contar hoy una historia. Empecemos justamente contándole a nuestros televidentes quién es Carlos. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Daniel, por la visita. Pues nos alegra mucho podernos tener acá en nuestra humilde recepción aquí en la emisora. A ver, ¿quién es Carlos? Yo soy una persona pues común y corriente, soy campesino. Nací en el municipio de Convención, en una vereda que ya no existe, una vereda que se llamaba Santa Cruz. Allí mis padres me llevaron de un año al municipio de Teorama, o sea, al municipio vecino. Posteriormente mi papá logró adquirir una tierrita en el mismo municipio, en la vereda de Miracotes, allí en Teorama. Y allí crecí, allí estuve hasta los 20 años. Ahí tuve la oportunidad de estudiar, pues de formarme y de trabajar en los temas de campo. Mi papá y mi mamá, soy de una familia muy numerosa. Mis padres tuvieron 17 hijos, de los cuales logramos sobrevivir 11. Yo siempre utilizo la palabra sobrevivir porque en esa época era muy difícil para que los niños pudieran pues estar, ¿no?, con tanta pobreza, con tantas necesidades. Ese soy yo. Justamente en estos dos municipios que pertenecen a la región del Catatumbo,
en nuestro querido departamento norte de Santander, la posibilidad de formarse académicamente. Hablemos un poco ahí, porque si algo podemos resaltar de Carlos es justamente, permítanme utilizar la expresión, una persona que se ha hecho a pulso. Contemos un poco esa historia de formación y de superación. Sariel, mi papá no supo leer y escribir, no sabía leer y escribir. Mi mamá había podido estudiar un quinto de primaria en esa época. Bueno, decían que quinto, pero era tal vez un poco menos. Mi papá era un jornalero, ya con esa familia numerosa que ya le acabé de contar, no eran, digamos, las cosas como tan fáciles, con una pobreza muy fuerte. Y logramos, pues siendo muy pequeño, tal vez tenía 6, 7 años, mi papá logró que fuéramos a la escuela de la vereda, y allí pude cursar hasta el tercero de primaria, junto con mi hermano Jesús Alirio, que éramos como los que estábamos más juntos en ese momento. Y terminé teniendo 10 años, termino con lo de la primaria. Tenía una tía que vivía en Convención y quería que papá me dejara allá en Convención estudiando para que pudiera terminar la primaria, porque ya en la vereda no había más, ahí solo había hasta tercero. Y mi papá algún día me puso, un domingo de regreso de Convención a la casa, y llegando me puso como a escoger, me dijo: usted me acompaña o estudia. Y yo escogí quedarme con mi papá, porque ¿qué hacía yo? De todos los hijos, a esa edad era el que yo acompañaba a papá, ayudarle a llevar, ayudarle a llevar la comida, lo acompañaba en el trabajo de él, y quise quedarme con papá, y como renunciar a esa posibilidad de estudiar. Luego mi hermano, para un día del campesino en Teorama, habían regalos, era el día del campesino, y uno de los regalos era que estaban regalando cartillas, y las cartillas que estaban regalando eran de Acción Cultural Popular. Nosotros teníamos en la casa un libro, que era lo único que había para leer, y lo poco que medio habíamos aprendido a leer en la escuela, que era el libro de la Historia Sagrada. Nosotros lo terminábamos de leer y volvíamos de comer, era lo único que había. En la noche yo recuerdo que se lo leíamos a papá, ya le dije que mi papá no sabía leer. Y fue una gran alegría tener 5 cartillas, eran 6, un paquete de 5 cartillas más una individual que iba. Y ese día llegó mi hermano con las cartillas, logró que entró en el día del campesino, allá le regalaran el paquete de cartillas. Y entonces fue una gran alegría ponernos a estudiar las cartillas, teníamos más cosas para leer. Y mi hermano, él dijo: no, esto hay que comenzar también haciendo lo que dice la cartilla. La cartilla dice que podemos estudiar. Mi papá tenía un radio y él escuchaba Radio Sulatense, que era lo que estaba en ese momento, pues era una de las emisoras que salía allá en la vereda donde vivíamos. Y entonces comenzó como a armarse el cuento de escuchar la radio, y que lo mismo que decía el locutor era lo que estaba en la cartilla. Entonces mi hermano Jesús Alirio terminó siendo el primer auxiliar inmediato, porque ese era el nombre que le daba, de esa escuela radiofónica que se formó en mi casa. Entonces en mi casa se conformó una escuela radiofónica, y entonces él dijo: no, usted también estudie conmigo, y comenzamos a estudiar los dos. Él hizo el curso básico, yo no hice el curso básico, sino que yo pasé de una vez al curso progresivo, que era el que seguía después del básico, que era aprender a leer y escribir. Sí. Y terminamos conformando. Resulta que teníamos otros hermanos, teníamos 2 hermanos mayores que no eran que no sabían muy bien leer, mi mamá y unos vecinos, y hicimos en la casa una escuela radiofónica. Entonces ya hubo la comunicación con Sulatense, ya les escribíamos y de allá nos contestaban. Nosotros pertenecíamos a la zona 4 y se estableció como esa comunicación. Ese hecho de haber conformado una escuela radiofónica hizo entonces que cuando llegó un dirigente, un representante de las escuelas radiofónicas, que se llamaba, en el pueblo,
Entonces ya nos ubicaron y entonces ya pudimos hacer contacto y comenzamos a encontrarnos, mi hermano y yo, que era el que le seguía a él, porque él fue el líder. En esto yo tengo que reconocer que él fue el líder de esto. Y entonces yo tengo que reconocer que el líder de este proceso inicial en mi familia fue Jesús Alirio. Mi hermano, me llevaba 2 años me llevaba. Nos hicimos entonces amigos de los estudiantes de otras escuelas que habían en el municipio y comenzó un proceso muy importante en nuestras vidas. Yo creo que comenzó un proceso de formación, porque venía el curso básico, el curso progresivo y el curso complementario, que eran los tres. El curso complementario de Acción Cultural Popular, Escuela Radiofónica, era un equivalente como al quinto de primaria. Y la educación que se daba a través de la radio era tan importante porque era complementaria, era educación fundamental e integral. O sea, el hecho de ser integral abarcaba todos los aspectos, y para nosotros era muy importante la parte agropecuaria. Era enseñarnos cómo se sembraba la planta, cómo se podía abonar. Ahí aprendíamos cómo era el tema de hacer los exámenes de suelo, bueno, todo lo que desde el punto de vista técnico se enseñaba, y nosotros comenzábamos entonces a volverlo práctico. El tema de la huerta casera, el tema de vivir en una familia ya en un proceso educativo. Eso nos dio para que 2 años más adelante mi hermano se fuera a hacer el curso de dirigente campesino en Sutatensa, y seguidamente al año y medio, 2 años, me fui yo, y tuve también la oportunidad entonces de recibir esa formación en Sutatensa, Boyacá, unos cursos que daban de 4 meses, totalmente gratuitos. Allá uno lo único que tenía que llevar era el pasaje para llegar allá y lavar la ropa. Allá le daban la comida, la dormida, el estudio por cuenta de la institución. Eso nos sirvió para abrir, y disculpe que hable un poco en plural por el hecho de que, como ya le dije, con mi hermano hacíamos como el dúo de trabajo a nivel familiar, de que también hicimos entonces un liderazgo en la vereda y en el pueblo, y comenzamos a tener como ese roce con la comunidad, ayudando a que otros también conformaran escuelas, a que pudiéramos romper ese nudo de la ignorancia en el campo. Acción Cultural Popular se formó precisamente con ese fin, con el fin de que no había como en esa época. Acción Cultural Popular aparece en la década de los 50, 49, 48, 49, 50, 60, que fueron los años, la década fuerte de Acción Cultural Popular. El momento en que Colombia vivía un momento muy difícil con la época de la violencia, y que los campesinos se enfrentaban por colores. Entonces aparecía con un mensaje cristiano, desde la iglesia, porque Acción Cultural Popular tenía una orientación de la iglesia católica, era un sacerdote el fundador. Desde allí se orientara a la comunidad, a los campesinos, para que no hicieran eso. Y entonces había como ese mensaje de esperanza, de formación, de cambio, de transformación de vida. Yo logré, y gracias a Dios y gracias a Acción Cultural Popular, logré esa formación. En el año 81 logré hacer el curso para líder. Este curso del cual le hablé lo hice en el año 76, el de dirigente. Luego en el 81 hice el de líder. Lastimosamente no lo pude terminar por un problema familiar que me originó inclusive movilizarme de allá del programa, y por eso vine a dar aquí al Zulia. Mi formación allí, luego hacer la primaria, Saniel, estudiar la primaria por la radio Sutatensa, pero luego venía el poder continuar, y yo asocié un poco ese estudio responsable que uno hacía a través de la radio, y comencé a hacer cursos por correspondencia. Perfecto. Estamos con Carlos Guevara en Historias que vale la pena contar. Ya regresamos. Usted está viendo ATN Televisión, todo lo nuestro. La mejor programación y actualidad de noticias de Cúcuta y norte de Santander está en ATN Televisión, todo lo nuestro. Usted está viendo ATN Televisión, todo lo nuestro.
Permítanos entonces entrar en sus hogares a través de estas ondas sonoras. Acción Cultural Popular y esta emisora presentan Las Cuentas del Hogar, un programa para su educación fundamental integral. Hay que estudiar y aprender, saber y practicar. Volvemos nuevamente con historias que vale la pena contar. Hoy con Carlos. En este tiempo que vivimos justamente de pandemia causada por el coronavirus, donde está muy en auge la formación virtual, la formación a distancia, qué bueno contar esta historia. Un trabajo hecho, y hay que reconocerlo, por la Iglesia Católica, utilizando los medios de comunicación, en este caso Radio Sutatensa, cómo ha servido o cómo sirvió en su momento para que mucha gente desde la distancia se preparara académicamente. Y aquí hay una historia de carne y hueso. Terminada la primaria, vienen unos cursos, una formación complementaria, pero eso se ve ya al querer superarse de Carlos. ¿Cómo sigue ese proceso de formación? Ese proceso, Saniel, sigue que pues era no quedarnos ahí. Entonces, bueno, viene unos cursos a distancia. Yo me inclino, me gustaba el tema de la electrónica, entonces hacer unos cursos de electrónica, radio y televisión. Imagínense estudiar electrónica, radio y televisión en una casa donde no teníamos energía eléctrica. Imagínense en el campo, claro. Donde yo vivía no había energía eléctrica, nosotros nos alumbrábamos con mechos de queroseno. Queroseno, sí. Y yo aprendí a hacer soldadura porque comencé a arreglar radios. Yo arreglaba radios, entonces comencé a hacer soldadura con una esperma y con un radio de ciclo o con un alambre grueso de cobre, y hacía un manguito y organizaba. Todavía lo hacemos cuando, en un caso de emergencia, ¿no? Toca hacer. Y posteriormente, bueno, pero yo, ¿cómo hago para seguir? Entonces el bachillerato, a estudiar en pueblo, un nocturno, pues no era posible. Estábamos trabajando en el campo. Entonces apareció la posibilidad del bachillerato por radio. La Radio Nacional de Colombia tenía un programa, lástima que lo hayan suspendido, muy bueno, que era el bachillerato por radio, y luego se inscribía uno y hacía la validación, y se presentaba ante el ISPES. Yo logré estudiar hasta el tercero de bachillerato por radio, y luego me quedé ahí. Hubo unos procesos en mi familia, moverme de allá donde estaba. Estuvimos viviendo un año en Manaure, en el Cesar. De allá de Manaure, en el Cesar, vinimos a llegar aquí al Zulia en el año 82. Y ya estando aquí en el Zulia, comencé a hacer una validación los fines de semana. Y finalmente terminé graduándome. Yo soy bachiller académico por INFOS. Y después de haberme logrado tener ese título a los 39 años, comencé a hacer una carrera técnica de comunicación social en Cúcuta. Y ahí estamos, porque me incliné por el tema de los medios. A mí me gustó lo de la radio desde muy niño, y pues ahí está, me ha gustado estar en esto. Bien, hablemos un poco de la Asociación Municipal de Usuarios Campesinos El Zulia Norte de Santander. Bueno, el Zulia Norte de Santander, cuando yo llego al Zulia, yo llegué precisamente porque tenía unos amigos acá que eran de la Asociación de Usuarios Campesinos, que yo trabajaba en Teorama, en esa época, el proceso de acción cultural popular que les conté. Y al llegar aquí al Zulia, pues los amigos míos eran de la ANU municipal. Yo llegué a una vereda que es Encerraderos. Y de ahí de Encerraderos luego pasé a vivir a Risaralda, en la vereda de La Unión, bueno, Rancho Grande en esa época, ahora se llama La Unión. Y nos vinculamos a la Asociación de Usuarios, aquí a nivel municipal. Ocupé primero el cargo de secretario de la municipal. Posteriormente, en el año 87, asumí la presidencia por primera vez aquí en el municipio, y en esa época logramos esta sede donde estamos, la Casa Campesina. Logramos, mediante un acuerdo con el municipio, tener esta sede.
Y nos hemos mantenido, hemos hecho algunos proyectos. Sobre lo más fuerte que hemos trabajado aquí en el Zulia, de la Asociación de Socios Campesinos, ha sido el tema de la reforma agraria, es el tema de ayudar a los campesinos para que puedan acceder a la tierra. Pues, lastimosamente, el Zulia ya no tiene tierra para hacer reforma agraria, así de grandes extensiones como en un momento lo hubo. Y logramos en la época del PNR, en el año 90, 91, 88, toda esa época, que fue un proceso bastante fuerte de reforma agraria, nosotros logramos que muchas familias del Zulia pudieran hacerse a una parcela. Y hoy, pues muchos de ellos han logrado prosperidad, han logrado estar muy bien, otros pues no tanto, pero es un trabajo que hemos hecho. Hemos incursionado aquí en algunos trabajos de comercialización en algún momento, con muchas dificultades. Organizar el campo es muy difícil, el campesinado por su misma situación es muy difícil. Y pues obviamente nosotros nunca no hemos sido ajenos a los problemas políticos sociales, por los problemas de violencia, los problemas que han habido en el país. Nosotros no hemos sido ajenos a ellos, y eso ha hecho de que la organización en los últimos años haya estado en un momento pues prácticamente de muy poco trabajo, de tal suerte que lo que más hace visible la NUB en los últimos años en el Zulia es la emisora, porque la emisora apareció como un proyecto en el año 1995, como una posibilidad. O sea, estaba yo, en ese momento yo no era el presidente, pero pues, hacía parte de la Junta, y logramos presentarnos ante el ministerio nos avaló el proyecto y hoy lo tenemos. Entonces la emisora comunitaria del Zulia hace parte de los procesos y de los proyectos que la Asociación de Socios Campesinos en el Zulia tiene. ¿Qué alcance tiene la emisora? La emisora tiene un alcance muy limitado, pues la emisora clase D todas son de potencia restringida, 200 vatios, y con algunas circunstancias dependiendo de donde estén ubicados. Nosotros estamos ubicados en un lugar un poco de poca capacidad. Esta mañana nada más estábamos hablando con Valdemar sobre la posibilidad de un proyecto en el futuro de mover el sistema de transmisión, o sea, el tal transmisor, moverlo para otro lado, para poder mejorar un poco más la cobertura. Pero sí, logramos cubrir gran parte del municipio, llegamos a Risaralda, llegamos a la Campo Alicia, Pan de Azúcar, la mayoría de veredas. Extiende bastante. Sí, y llegamos al municipio vecino de San Cayetano y al municipio vecino de Cúcuta. Nosotros llegamos a una población de Cúcuta muy fuerte. ¿Por qué? Porque Cúcuta está muy cerca de nosotros. Donde está el transmisor al frente tenemos son veredas de Cúcuta. Entonces allá nuestra señal es muy fuerte y buenas audiencias por esos lados. Sí, tenemos una cobertura. ¿Qué es radar? Bueno, radar es la Asociación de Radios Comunitarias del departamento. Cuando nosotros aparecimos con el proceso de las emisoras a nivel local, en los municipios, en algún momento el ministerio nos convocó a una capacitación en Pamplona. Recuerdo que un taller muy interesante para ir radiando, se llamaba el taller. Sí. Y allí nos encontramos los radialistas, no nos conocíamos, y los radialistas que estábamos comenzando en ese momento, año 1998. Dijimos, no, pero no podemos estar solos porque esto es un problema, solos vamos a tener más de... ¿Por qué no nos unimos? Y de ahí comenzó la idea de asociarnos, y en el año 2000 logramos consolidar la organización. Entonces Radar es la Asociación de Radios Amigas Comunitarias del Norte de Santander, y allí están afiliadas las emisoras que hay en el departamento. En este momento 24 emisoras legales y 4 más que están en proceso de legalizar, que esperamos que también se afilien en los próximos días. Perfecto. Carlos, al mirar hacia atrás, recorrido esa historia desde la niñez, toda la infancia, la adolescencia, el campo, por lo menos unimos 2 municipios del Catatumbo, luego venimos ya al área metropolitana de Cúcuta. Hoy, indudablemente, hay personas con algunas situaciones difíciles, complejas, otros no tanto, pero que a veces se dejan ganar de la situación.
Usted tiene una historia bonita de familia, de superación. Estar donde está es gracias a que hubo tesón, a que hubo esfuerzo. ¿Qué mensaje dar desde la vida de Carlos a tantos jóvenes, a tantas familias que podemos llegar hoy a través de estos medios de comunicación? Vea, pudiéramos hablar de muchos mensajes, pero uno de ellos es ser persistentes, insistir, no desistir. El mayor problema del ser humano es cuando inicia un proyecto y lo dejan a mitad del camino. Y en esto hay que luchar por no dejar que sus sueños, ese sería el mensaje para los jóvenes, para los televidentes en este momento, es que no dejar que sus sueños se vayan a quedar dormidos, sino que deben luchar por ellos, por hacerlo realidad. Yo soy un afortunado, soy de los que creo que a mí Dios me ha respondido con todas las cosas que yo he querido. Bueno, tal vez menos, nunca le he pedido que me dé dinero, pero sí que me dé libertad y que me dé, digamos, la forma de vivir alegre, de vivir bien. Entonces, hoy día pienso que he luchado y que hay que seguir luchando. Yo no creo que porque ya hoy los años nos estén llegando, tengamos que quedarnos quietos. Por eso estamos todavía aquí en esto, luchando, trabajando y pensando de que hay siempre cosas nuevas para hacer. Aprovechar en este momento los medios, aprovechar los medios de comunicación para que se forme. Hoy día el que no estudie, el que no se eduque, el que no se forme es porque no quiera, porque existen todos los medios, todas las posibilidades para hacerlo. No quedarnos allí estancados y siempre pensar de que debemos trabajar por poder construir un país mejor. Una anécdota de las tantas que tener, tanto en su formación como ya en la experiencia en la radio, que así le traiga buenos recuerdos. No sé, a ver, anécdotas, nos han pasado muchas cosas. De pronto no le conté, yo tuve un programa de radio del cual me alegra mucho haberlo podido tener, una experiencia muy bonita. Tuve un programa de radio en Colmundo Radio durante 14 años, un programa para el campo, que se llamaba Variedades Campesinas, y Colmundo en el campo. Y alguna vez hablando con un alcalde, lo estaba entrevistando, por decirle que sembrar un árbol, estábamos hablando de la necesidad de sembrar árbol, yo le dije que había que tener un hijo, o sea que tuviera un hijo, ¿no? Entonces eso nos causó risa, un poco de chiste ahí, hay una radio en vivo, ¿no? Claro, sí. En vivo. Entonces hay cosas, detalles, nos han pasado cosas. Aquí en la emisora pues hemos tenido anécdotas, como por ejemplo de pronto salir al aire y de pronto dejar cerrado, lo normal que nos pasa a todos, dejar el micrófono abierto, como ahora que se nos salió ahí una ranchera, en fin, cosas que le pasan a uno en la radio, ¿no? Sí, exactamente. Cosas así, pero particularmente, pues no, de pronto no tengo así como muchas más cosas. Perfecto. Muchísimas gracias, Carlitos. Muchas gracias a ustedes por haber querido conversar un poco. Y no, muchos éxitos. Hacer estos programas no es fácil, tienen sus sacrificios, sus cosas, muchos éxitos. Y bueno, aquí con la disposición de poderles acompañar en cualquier momento. Persistencia, confianza y amor por las cosas. 3 palabras que pueden sintetizar esta hermosa historia que hemos conocido hoy de Carlos Guevara.
Desde este lugar emblemático del municipio de El Zulia, hemos llevado hasta sus hogares esta historia que vale la pena contar.